Frente a un nuevo paso que es el del dibujo, voy a tomar como referente algunos de las fotos que ustedes mismos mandaron. Esta, por ejemplo, si uno tuviera que dibujarla, ¿no es cierto? Vamos a poner la opción lápiz. Em, Tiene una estructura vertical. Claramente el personaje ocupa el lugar central. Por detrás lo cruza algunas diagonales, o sea, eh, incluso hay una cortina, ¿no es cierto?, que atraviesa esas líneas. En esa cortina reconozco una tensión ahí, o sea, hay como un nudo, una suerte de nudo. En la ventana yo veo un ritmo de, de rejas. Uno podría decir, bueno, es protección, pero la reja siempre da la sensación también de encierro. Eh, Ese niño puede estar feliz, puede eh, puede estar sorprendido, incluso si uno mira la posición de los pies, hay como una suerte de giro, ¿no es cierto? Pareciera ser como que hubiera un mirar hacia atrás para despedirse. Eh, Tiene un cartel, ¿no es cierto?, en su mano, le cuelga del cuello, ¿no es cierto? Le cuelga del cuello y se alcanza a leer la palabra mañana. Entonces, fíjense también cómo los textos a veces funcionan dentro de las mismas imágenes. Y se nota que tiene todo nuevo, ¿no es cierto? Los pantalones nuevos, las zapatillas nuevas, la mochila nueva, ¿no? Un clásico. Eh, pero a grosso modo podríamos decir que ahí está la estructura del dibujo. Una vez que yo tengo la estructura, puedo empezar a ir a los detalles, ¿no es cierto? Este, por ejemplo, tiene otra estructura, ¿no? Si yo dibujo esta imagen, este, si yo tomo en cuenta los troncos más importantes, ¿no? Nace uno por aquí, ¿eh? Y otro por aquí abajo. Entonces, bueno, obviamente por detrás aparecen otras más sutiles, pero claramente tiene otra estructura a la de la foto anterior, una estructura más orgánica, pero es una estructura al fin. Eh, a veces, para poder dibujar esto, ayuda, por ejemplo, de dividir, ¿no es cierto? Vamos de dividir la imagen, a lo mejor en mitades o en tercios. Este, por ejemplo, en tres tercios horizontales y tres tercios verticales, ¿no? Entonces, a veces es más fácil, si yo divido esta, a veces es más fácil de resolver. Dice, bueno, en este cuadrado, en ese rectángulo, ¿no es cierto?, hay una diagonal. Bueno, yo me aseguro de que esa diagonal exista, ¿no? El tronco principal pasa por cerca de esta línea, ¿no es cierto? Entonces, el hacer como una malla ayuda. Esta es una imagen, un recuerdo de uno de sus compañeros, ¿no es cierto? Eh, Tiene una estructura bastante simétrica, o sea, está la pantalla al centro. eh, es una, Tiene algo de perspectiva en las sillas, ¿no es cierto? Aquí. Pero, y se nota dos cabecitas, o sea, esos podrían ser como los protagonistas. Es totalmente simétrica, en ese sentido un poco estática, ¿no? Entonces, siempre cuando hagan una imagen, fíjense de que haya algún tipo de movimiento o de tensión, ¿no? Las imágenes tan simétricas finalmente eh, se anclan, ¿no es cierto? Y son menos atractivas. Fíjense de que haya, por ejemplo, si una de esas personas se hubiera parado y se hubiera ido hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no es cierto? Ahí ya empieza a haber una tensión interna.
Esta, por ejemplo, es muy interesante, ¿no es cierto? La foto también de otros de sus compañeros. ¿Por qué me parece interesante? Bueno, aparte de la estructura, ¿no es cierto? De las dos manos, eh, detrás tenemos ahí un zócalo, una puerta. Pareciera ver que hubiera dos espacios, ¿no? Eh, lo que me parece interesante es que la textura de la alfombra, ¿no es cierto? Esta textura que aparece aquí, de algún modo se repite en el cuerpo, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, en términos descriptivos, este, yo tengo, ¿no es cierto? Tengo la imagen de un niño gateando, pero también veo una suerte de identificación con el soporte con el cual interactúa, ¿no? O sea, él no solamente está en el piso, sino que él también forma parte de ese piso. Y al revés también. Él va dejando, uno podría decir que él va dejando su huella en la alfombra. Hay como como un reflejo, como una suerte de espejo, ¿no? O sea, uno podría darle un sentido a esa continuidad gráfica que hay entre el pullover, entre el chaleco y la alfombra. Esta tiene otra estructura, ¿no es cierto? El personaje, vamos a poner otro color para que lo vean, el personaje está ahí, un poco perdido, ¿no es cierto?, de tanta información, pero bueno, nosotros lo tenemos ahí, y hay ciertas diagonales que están marcadas no solamente por la baranda, sino también por la sombra de la baranda, pero también hay un ritmo horizontal que va ascendiendo. La sombra también acentúa esa diagonal, y también tenemos verticales y una perspectiva, de algún modo uno podría decir que este, la dirección va, ¿no es cierto?, en la diagonal ascendente, de izquierda a derecha. Eh, es una foto interesante desde el punto de vista compositivo. Ahí arriba tenemos un farol que de algún modo encuadra al personaje. Ahora, si yo dibujara esta y quisiera darle un formato horizontal, yo podría perfectamente ampliar esta estructura, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los escalones, continuar esta fachada. Incluso podría reencuadrar y bajar un poquito el personaje, ¿no es cierto? Para que el personaje esté un poquito más en el centro, podría a lo mejor reencuadrarla ahí la imagen. Pero bueno, esto me pareció muy interesante porque es una iglesia eh, que se nota que está protegida, ¿no es cierto? O sea, si yo tuviera que dibujarla, no está en uso, o sea, de algún modo la estructura es más o menos así, tiene como una protección, porque tiene zonas que están en ruina, ¿no es cierto? Y claramente está la intención de ser conservada. Hay autos que pasan por delante, hay algunas personas. Entonces, si yo tuviera que dibujarla esta, a lo mejor limpiaría un poquito, ¿no es cierto? A lo mejor sacaría, este, saco esa micro que está ahí, a lo mejor saco este taxi, esta fachada, los cables, aunque los cables le dan le dan como una estructura también a la imagen, ¿no es cierto? Porque le dan como una estructura, pero bueno. Pero el tema acá, y ese auto también, a lo mejor la persona yo creo que está bien, pero me parece interesante el tema de lo que se mantiene en pie a pesar de que ha sido herido, que ha sido este, derrumbado, ¿no? Lo derrumbado que se mantiene en pie. Eso sería como el elemento como connotativo, ¿no es cierto? Este, como una metáfora de que aún estamos en pie. Eh, Acá es interesante, hay varias imágenes de infancia. eh, si bien tiene uno podría decir, bueno, es un poquito como piramidal, ¿no? La estructura. Ahí tienen los brazos, ¿no es cierto? Pero lo interesante, además está enmarcado por un fondo que se divide en tres,
¿no es cierto? ¿Eh? Pero acá lo interesante es esa persona que está por detrás, que le genera una historia a la foto. Si esa persona no estuviera, sería solo un retrato. Pero hay una persona que tengo entendido que es un hermano, una hermana, este, pero además tiene un acto de esconderse, lo que hace que la, la imagen tenga un movimiento hacia adentro. ¿Por qué se esconde? No sabemos, pero el niño está feliz. Hay una situación interesante. Si yo la tuviera que dibujar, eh, a lo mejor la reencuadraría justamente para evitar todo ese blanco, ¿no es cierto? Todo ese vacío. Y a lo mejor lo que uno podría hacer es, por ejemplo, reencuadrarla ahí, incluso darle un poquito más de espacio o sea, dejarlos como tema a las dos personas, ¿no? Porque está todo lo que sea contacto es tensión. Entonces, darle un poco de aire a esa persona que está escondiéndose con el, con el borde. Eh, Esta, por ejemplo, es una foto muy sencilla. Para los futuros trabajos, sí, traten de evitar este tipo de intervenciones sobre la imagen. Vamos a dejar que la imagen hable. Los textos los ponemos por fuera, por debajo, por arriba, pero fuera, no adentro. Pero lo que me parece interesante de esta imagen son tres cosas. Una, la presencia de un tercero, ¿no es cierto? Que puede ser el papá, la mamá, la tina con esta niña, ¿no es cierto? También una estructura media piramidal, pero lo que más llama la atención sin duda es ese patito en la cabeza, ¿no? Entonces yo podría decir, bueno, ok, ese patito en la cabeza, la estructura, bueno, por detrás pasa una cortina, ¿no es cierto? Y la ventana, ¿no? Pero esa podría ser la estructura de la imagen, donde el patito este, es lo que más llama la atención por el color y la tina, ¿no es cierto? Este, en- en- y la tina en su color rojo aquí, ¿no es cierto? Eh, pero si yo me voy al plano connotativo, yo podría decir eh, que esa niña eh, se siente en el agua como un pato, ¿no es cierto? O sea, el elemento que está sobre su cabeza de algún modo es una metáfora de cómo se siente ella. Entonces a veces pasa también con las imágenes que uno pone elementos que no son solamente descriptivos, sino que dan cuenta de capas más profundas. No solamente estoy jugando con este patito de goma, sino que yo soy un pato en el agua. Acá hay una descripción de un entorno, ¿no es cierto?, que debe ser muy parecido al que están manejando casi todos ustedes. Eh, Hay una mesa, hay un computador, hay un calendario, pero acá lo que me parece interesante es sobre todo lo que está ahí al final, que es una zona de luz natural. O sea, uno podría decir que aquí adelante hay como un encierro, ¿no es cierto?, pero hacia allá hay una salida de luz. Entonces, aquí se genera un vacío, ¿no es cierto? Y el tema, para mi gusto, esto está aquí como demasiado ordenado, al menos que la persona que trabaja en este escritorio sea muy ordenada, pero pareciera que lo hubiera puesto a propósito, ¿no? Todas las cositas ordenadas, pero de algún modo la, la dirección visual, ¿no es cierto?, viaja hacia allá, ¿no es cierto? Entonces, si yo tuviera que dibujar esta imagen, a lo mejor la reencuadraría, ¿no es cierto?, este, para que de este encierro virtual, ¿no es cierto?, aparezca la búsqueda de la luz. Acá me parece interesante en esta imagen, eh, si bien es un retrato con su estructura, ¿no es cierto? Tiene una estructura, las manos, ¿no es cierto? Pero hay otra estructura dando vuelta acá, que es, vamos a ponerla en otro color, que es la sombra, ¿no? Entonces, son como dos, este, son como dos lenguajes que están dando vuelta. Por un lado la representación formal y por otro lado la luz y la sombra. Entonces también es interesante eso, este,
ver cómo la luz puede estructurar una imagen. Acá hay una composición bien ortogonal, ¿no es cierto? Eh, hay algo de vegetal y obviamente el gran tema es ese